para toda la audiencia de Radio Xilotepec, acá en San Luis Xilotepeque, para los que nos siguen a través de nuestras páginas sociales, a través de Facebook. Tenemos la oportunidad de conversar con los compañeros de ADESCA, que están en la idea de promover la convocatoria para el año 2021. Entonces, vamos a conversar un rato con el amigo Marco Tulio Monzón. Él es gestor cultural de ADESCA. Y bueno, primero pues que sería conocer como institución a qué se dedica, y luego pues vamos a empezar ya como lanzar preguntas directas con la cuestión de la convocatoria de este año. Y bueno, quisiera que usted pues saludara a la audiencia y que también pues diera a conocer como los pormenores de qué es ADESCA en Guatemala. Muchas gracias, don Víctor. Muy agradecido por la oportunidad de comunicarnos con todo su auditorio. Primero que todo, pues quiero contarles que ADESCA es una institución estatal, ¿verdad? Fue creada a partir del decreto 95-96 en el año 1996, pero inició funciones en 1998. Eso significa que tenemos ya 23 años de estar sirviendo a la población. Básicamente, nuestra actividad se concreta al apoyo financiero para proyectos culturales emanados de la sociedad civil. En este caso, pues cada año se abre una convocatoria en la cual toda la sociedad civil tiene la oportunidad de participar, personas individuales, artistas, artesanos, grupos artísticos, cofradías, hermandades y toda organización cultural para presentar proyectos que vengan específicamente en el ámbito cultural y que tengan impacto en sus comunidades. Llevamos alrededor de más de 800 proyectos financiados en toda la República. Trabajamos a nivel nacional y es un esfuerzo pues de un equipo dedicado específicamente a esta tarea, en la cual muchos municipios han salido beneficiados a nivel nacional. Creo que hemos por lo menos más de la mitad de los municipios de toda la República se han atendido los 22 departamentos, y la idea pues es de que la gente que tiene interés en presentar un proyecto cultural se comunique con nosotros, nos platique y nosotros les damos toda la información de cómo tiene que ser ese proceso para poder gozar de ese financiamiento. Me llama la atención una parte de lo que usted mencionaba sobre los quienes pueden solicitar los proyectos. O sea, me causa un poquito como de admiración que personas individuales puedan optar a proyectos culturales, en este caso con ADESCA, porque regularmente con el Estado tienen que ser organizaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dijera yo? Me emociona esto. Y bueno, motivar a todas las personas de San Luis Xilotepeque, ¿verdad? Aquí podríamos decir de que estamos un poquito aislados de muchas cuestiones del Estado. A veces la proyección se va un poquito más a la parte occidente, a la parte norte, pero nosotros como que estamos un poquito olvidados por muchos programas del Estado. Pero bueno, muchas gracias por tomarnos en cuenta, y ojalá que organizaciones culturales, como usted decía, las cofradías de acá de nuestro municipio, pues tomen en cuenta esto y en algún momento pues optar por formular un proyecto y hacer parte de esta convocatoria 2021. Ahora la cuestión aquí sería ¿qué tenemos que hacer para empezar con querer que ADESCA financiara, o qué requisitos, cuáles son las condiciones, por ejemplo,
Regularmente en los proyectos con el Estado son proyectos como bipartitos, tripartitos, ¿verdad? Aporte de la comunidad, aporte del Estado. Entonces, ¿cómo se mueven estos proyectos con ADESCA? ¿Cómo no? Pues le voy a contar, nosotros tenemos un proceso de participación que abre inicialmente con la solicitud de una entrevista, ¿verdad? Esto se hace llamando por teléfono a nuestras oficinas, se le da una cita, una fecha y una hora para que en ese momento el solicitante explique de qué se trata su proyecto, cuál va a ser el impacto que va a tener en su comunidad, qué es lo que necesita como recursos y se analiza si el proyecto va dentro de lo que ADESCA puede financiar. Entonces se le da toda la información, la papelería, los requisitos que tiene que llenar, se le da toda esa orientación para que arme su expediente, una guía de cómo tiene que redactar su proyecto y un tiempo prudencial, digámoslo así, para que arme su expediente. ¿Verdad? Ya armado el expediente, se le da fecha también para que lo entregue a las oficinas y hay un periodo más o menos de 15 días en el que el proyecto se revisa, se mira que no le falte ninguna papelería, que todo esté de acuerdo a lo que se necesita, o si hay algo que enmendar, algo que corregir, algo que falta, pues que le dé tiempo a completar el expediente completo para que pueda pasar a una comisión que va a evaluar todas las propuestas que han entrado. Inicialmente, como le decía, tiene que solicitar una entrevista. Nos llaman a nuestros teléfonos, que se los voy a decir en este momento, si la gente que nos escucha tiene dónde apuntarlo. Es el 2221-1380 y el 2221-0556. En estos números una persona les va a atender y les va a tomar sus datos para que se le programe su cita. Ya los encargados de proyectos posteriormente les van a devolver la llamada diciéndole qué día y qué hora se les va a llamar para su entrevista, en la que ellos ahí sí ya, como les digo, exponen totalmente qué es lo que quieren de ADESCA, qué solicitan, qué tipo de proyecto quieren presentar, cuáles van a ser los beneficios para su comunidad, ¿verdad? Y recibir toda esta información y por supuesto toda la asesoría necesaria para que venga un buen expediente y que pueda pasar posteriormente al Consejo de Administración, que es en el que en última instancia decide, de acuerdo a la capacidad de nuestro presupuesto, qué proyectos se pueden financiar. Les cuento que dentro de las disciplinas artísticas que se atienden en ADESCA están proyectos de danza, proyectos de teatro, de música. En música hablamos de bandas musicales, grupos de música especialmente para escolares, ¿verdad? El área de literatura, humanidades, que se refiere más a investigaciones sociológicas, antropológicas, etcétera. Artes visuales, en la que entran pues exposiciones principalmente, videos, artes populares, dentro de las cuales generalmente lo que más ha predominado es proyectos de apoyo a grupos de bailes tradicionales. Educación por el arte, que es aquella enseñanza que se le da a los niños, a los jóvenes a través del arte para su formación integral. La preservación del patrimonio cultural tangible, básicamente, que es uno de las ramas de proyectos quizá más caros, por eso tal vez hay muy pocos, pero han sido proyectos que han tenido mucho impacto. Por ejemplo, restauración de iglesias, restauración de imágenes, restauración de monumentos coloniales y que tengan especialmente la categoría de patrimonio cultural. Y el arte y la cultura en medios de comunicación, en donde entran ya este tipo de proyectos que se involucran, medios de comunicación, revistas, programas radiales, etcétera. ¿Verdad? Entonces, esta es la parte más importante, digamos, para las personas que quieran saber qué tipo de proyectos atendemos.
¿verdad? Y esta solicitud de entrevistas se va a trabajar del 17 de mayo hasta el 11 de junio. Estamos trabajando de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde, pero podríamos tener por ahí tal vez algún teléfono adicional en el que podríamos atenderles un poquito pues pasadito el horario, ¿verdad? Pero sí tenemos ese horario que es el que estamos trabajando especialmente por las cuestiones de pandemia. Gracias. ¿Las entrevistas son presenciales o vía teléfono o algún medio de comunicación? Mire, tenemos muy en cuenta la situación que se está dando actualmente con el coronavirus y entonces para nosotros es muy difícil decirle a la gente venga a las oficinas, pues, ¿verdad? Porque en principio no hay transportes, en segundo lugar requeriría gastos de combustible si la gente viene en vehículo. Entonces, las entrevistas básicamente se van a hacer vía telefónica. ¿Verdad? Si hay alguien que quisiera hacer su entrevista por este medio, por ejemplo, Zoom o una videoconferencia de Facebook o algún otro recurso de estos, pues con mucho gusto se puede hacer, pero de preferencia estamos tratando de que sean vía telefónica. Por supuesto que si alguien tiene la oportunidad de venir a la capital y pasa por la oficina, pues se le puede atender con mucho gusto, ¿verdad? No vamos a limitarnos a eso, pero para evitar riesgos de preferencia queremos hacerlo mejor por teléfono. Bien. Ahora la pregunta del millón sería el techo presupuestario para los proyectos. ¿Qué tanto? Exactamente, esa sí es una pregunta del millón. Pero le voy a decir algo, no todos los proyectos son iguales, ¿verdad? Un proyecto, por ejemplo, de preservación de patrimonio, ¿qué le digo yo? Vamos a recuperar un retablo colonial, por ejemplo, puede tener un costo muy, muy alto, muy caro, ¿verdad? Que no es lo mismo que si vamos a decir, por ejemplo, vamos a imprimir un libro de poemas, ¿verdad? Que puede ser mucho, mucho más barato, qué sé yo, 10, 15 mil quetzales, mientras que un retablo o un techo de una iglesia o algo así, o una imagen, puede salir hasta en 120, 150 mil o más. ¿Verdad? Entonces, el techo presupuestario va a depender de la naturaleza del proyecto, ¿verdad? Es decir, no le vamos a decir a usted, mire, nosotros solo 50 mil quetzales damos, ¿verdad? Porque de repente restaurar una iglesia, hacer una investigación antropológica, por ejemplo, sí puede llevar un costo mucho más alto, mientras que otros proyectos pueden ser un poco más baratos. Entonces, el techo presupuestario va a depender de la naturaleza del proyecto. Lo que sí es algo como usted decía al principio, también los presupuestos tienen que ser tripartitos, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo, si usted va a solicitar una marimba, que por cierto en San Luis Jilotepeque ya se realizaron 3 proyectos de marimbas y estaba recordando uno de trajes de danza tradicional. Estos presupuestos sí tienen que llevar contraparte. Y, por ejemplo, una academia de marimba, ADESCA va a aportar el costo de la marimba, pero la municipalidad o el Ministerio de Cultura, qué sé yo quién, les tendría que aportar el costo del maestro, ¿verdad? Ya es cuestión de que el grupo que se va a organizar para solicitar la marimba si busque el patrocinio o el compromiso de quién va a pagar el maestro y puede que ellos también se comprometan como grupo ponente a conseguir el lugar donde se va a resguardar la marimba, darle su mantenimiento, etcétera, ¿verdad? A manera de que el proyecto pues sí sea tripartito. Ya. Para mí es muy importante aclarar todo esto porque al final de cuentas cuando lleguen ahí con ustedes a solicitar alguna idea de proyecto, pueda de que solo se tenga la idea de que ADESA va a aportar y la contraparte no, ¿verdad? Entonces es muy elemental esto. Y para Exacto. mí es muy importante porque en el aporte comunitario se valora un poquito más lo que se ejecuta, ¿verdad? Entonces, muy bueno, claro que sí.
Entonces, ya está dada la noticia. Muchas gracias por esta información. Y ojalá que alguna organización de acá de San Luis pues pueda optar o hacer una propuesta, alguna idea que se tenga ahí de algo cultural, ¿verdad? Entonces, la aclaración, específicamente proyectos culturales, ¿verdad? No, no. Exactamente, sí. No nos enfocamos en otro tipo de proyecto porque la institución fue creada específicamente para esto. Aquí nos han venido a preguntar si podemos trabajar introducción de agua potable, introducción de posteo para electricidad o una cancha de fútbol o cuestiones así. Si realmente eso no entra dentro de lo que nosotros podemos apoyar. ¿Verdad? Sí nos interesa mucho que todo este sector que a donde tienen cobertura ustedes, pues conozcan de esta convocatoria. Lamentablemente a veces algunas personas nos dicen, mira, yo ni siquiera sabía que existía la institución, ¿verdad? Porque a ratos la difusión es un poquito más difícil en el interior, llegar a las radios comunitarias, llegar a las aldeas, a los caseríos, nos cuesta un poquito más. ¿Verdad? Pero por eso nos estamos abocando a ustedes, agradeciendo estos espacios, porque es la forma en la que se puede llegar a esa población que muchas veces necesita poder desarrollar un proyecto, qué sé yo, alguna tradición, alguna costumbre, algún elemento cultural comunitario que se está perdiendo, ¿verdad? Que hay que rescatarlos, por ejemplo, algunos bailes tradicionales, ¿verdad? Que se han recuperado, que se habían perdido totalmente, especialmente después del conflicto armado, ¿verdad? Y que algunos sí se lograron recuperar totalmente con un gran esfuerzo, con un gran trabajo, pero se logró hacer. Y así también pues invitar, ¿verdad? A los artistas, ¿verdad? Que deseen desarrollar sus proyectos, un poemario, un libro de cuentos, una exposición de pintura, una escuela o academia de pintura, de dibujo, de escultura, de baile, de teatro, en fin, todo esto que viene a enriquecer el arte y la cultura de una comunidad, de un departamento, para nosotros es sumamente valioso recibir esos proyectos, ¿verdad? Invitamos entonces a las personas que estén interesadas, ya les di el número 2221-1380, 2221-0556. Muy bien, muchas gracias por darnos esta información, mi estimado amigo. Ojalá que, como decíamos, muchas personas o instituciones pues se acerquen a DESCA para hacer su solicitud de proyecto. Esperamos que todo salga bien y bueno, las últimas palabras para esta entrevista, despedirnos de la audiencia y bueno, ojalá que si no se pudo este año, pues el próximo 2022, pues volvamos nuevamente a, a recordar esta convocatoria, ¿verdad? Y poder solicitar de nuevo nuevos proyectos, ¿verdad? Muchas Sí, gracias. así es. Una información adicional, no pueden entrar a la convocatoria empresas privadas y ONGs tampoco entran dentro de las que se podrían beneficiar, pues, ¿verdad? De ahí todo lo que es sociedad civil, organizaciones con personería jurídica, y en el caso de grupos que se necesiten presentar un proyecto, se crea una figura que se llama organización sin personería jurídica, ¿verdad? Y tienen la oportunidad así pues de participar. Realmente le agradezco mucho, don Víctor, la oportunidad que nos dio de poder comunicarle al pueblo de San Luis Jilotepeque, al departamento y a sus alrededores, y esperamos que esta información llegue a quienes escuchan, la compartan con las demás personas, porque sabemos que en muchos lugares hay necesidades de proyectos culturales que a veces no tienen el espacio, la oportunidad o el acceso para poderlos desarrollar. Entonces, ADESCA es una oportunidad para que ustedes puedan realizar sus proyectos.
Muchas gracias, Marco Tulio Monzón, gestor cultural de ADESCA. Esperamos volver a otra entrevista, tal vez en un momento ya cuando se estén ejecutando proyectos, ¿verdad? Y ver los resultados de esta convocatoria. Claro que sí. Bueno, no sé si quisiera dar las últimas palabras y nos despedimos de la entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Pues únicamente cabría despedirnos, ¿verdad? Esperar que nos llamen por teléfono, que consulten nuestra página web, ADESCA. Pongan ADESCA ahí en el buscador y ahí van a encontrar nuestra página con más información. Y muy agradecido con ustedes, con la radio, por esta oportunidad que nos dieron de tener esta comunicación con su audiencia. Feliz día. Muy bien, muchas gracias a todos. Recordarles que San Luis Jilotepeque es un pueblo maya pocomam y que bueno, es una buena oportunidad para presentar algún proyecto para las organizaciones que luchan por el rescate del idioma, poder presentar una buena propuesta ahí, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a mi hermano ahí, Marco Tulio Monzón, y pues nos despedimos de la audiencia con esta entrevista y esperamos en otra oportunidad pues estar nuevamente acá. Gracias. Muchas gracias.